término braja comparte la raíz con el término berej. El término berej en hebreo significa rodilla. Así que vemos ya a simple vista que el término en español no tiene nada que ver con la raíz de la palabra hebrea braja. ¿Cuál es el origen de la bendición? La bendición, como lo dice la misma palabra, bendecir, significa bien decir, o sea, decir algo bueno de alguien o de algo. Esto es bendecir en español. Sin embargo, braja, como dije, de la raíz berej, rodilla, alude o hace referencia a un reconocimiento. Cuando postramos rodillas, significa reconocer ante alguien o ante algo. Esta es la esencia, reconocer. Así que cuando hacemos una braja antes de cenar, antes de realizar una mitzvah, lo que estamos es reconociendo la fuente en el caso de la comida, la fuente del creador. En el caso de la de la mitzvah, es la fuente de donde proviene esta mitzvah. Y así nos conectamos con Hashem. Ahora la pregunta obviamente surge, ¿por qué necesitamos reconocer algo procedente de Hashem? Sí, nos conectamos con Él de cierta manera, lo reconocemos, pero realmente ¿por qué? ¿Qué realmente quiere Hashem cuando nos ordena a que digamos una braja? ¿Qué realmente quiere Hashem? Es algo más que el simple reconocimiento. O sea, quizás habría que entender entonces en español qué significa reconocer, o qué entendemos en español con el término reconocer, para poder comprender de manera más clara qué significa la braja. Y esta puede ser una tarea para ustedes, buscar en los diccionarios en español, porque es mejor traducir braja como reconocimiento en lugar de bendición. Pero vamos a dar una respuesta breve, ¿no? Acá, ¿por qué Hashem quiere que lo reconozcamos? ¿Acaso Hashem no conoce nuestra buena intención? Por ejemplo, cuando vamos a cenar, como el ejemplo que dijimos, o cuando finalizamos de cenar, ¿acaso no lo tomamos en cuenta? Estoy seguro que todos los seres humanos, la mayoría, toma en cuenta a Hashem, al Creador, a Dios, como lo llamen. O sea, sabe que la comida, lo que está ingiriendo, lo que va a ingerir, no se hizo así porque sí, sino que hay un Creador. Entonces, ¿por qué necesitamos decir una verajá? O sea, que de nuestros labios salga una verajá, un reconocimiento. Y es porque cuando hablamos, o sea, cuando el reconocimiento se hace hablado, es realmente una expresión del corazón. O sea, la verajá es un ejercicio para crecer, un ejercicio para elevarnos. Obviamente Hashem Él no necesita que le demos gracias por las cosas que usamos. No necesita que reconozcamos su grandeza. De hecho, Hashem no necesita nada del ser humano. ¿Por qué? Porque es el Creador. Él no carece de nada. El ser humano, como dijimos en clases previas, sí fue hecho con este sentido de carencia. No así el Creador. Él no necesita de nada porque lo tiene todo. Así que somos nosotros, los seres humanos, quienes necesitamos de Hashem. Y es así como entonces la braja es un medio de crecimiento. O sea, todas las mañanas abrimos nuestros ojos y decimos una braja a Hashem. O sea, reconocemos a Hashem porque Él es la fuente que nos hace oír. Él es la fuente que nos hace respirar, la fuente que nos hace ver. O sea, hacemos un reconocimiento por todo lo que podemos hacer, por Él y por todo lo que vemos, el sol, la luna, todo lo que nuestros ojos ven. Entonces viene la pregunta, ¿para qué o por qué si Hashem no necesita? Como dijimos,
Somos nosotros los que necesitamos y por esto es un ejercicio para crecer. Porque ¿acaso si no decimos una verajá, significa esto que no veremos más o que no respiraremos más o que el sol dejará de funcionar como lo ha hecho hasta entonces porque nosotros no digamos una verajá al Creador, porque nosotros no lo reconozcamos? El caso es que cuando no reconocemos la fuente, cuando no reconocemos al Creador en nuestro diario vivir, nos estamos conduciendo como el hijo que nunca agradece a su padre por la cena, por la ropa, por todos los bienes que tiene. El hijo nunca lo agradece. Y es cierto, agradezca o no, o sea, que el hijo le diga gracias papá por la comida, gracias por el vestido, lo haga o lo deje de hacer, esto no afecta en nada al padre. Sí, se pondrá triste y demás, pero realmente esto no lo afecta a él. ¿Por qué? O sea, no lo afecta en el sentido de sentimiento, sino que no lo afecta en su obligación de mantener a su hijo. Es su deber cuidarlo. El hijo le dé gracias o no, él es su padre, él lo cuida. Así es Hashem. Hashem nos creó y Hashem decretó ciertas leyes las cuales se cumplen, agradezcamos o no, y por esto Hashem hace llover tanto a los justos como a los injustos. O sea, son leyes naturales, le agradezcamos o no. Es el ser humano el necesitado, es el ser humano el que sufre la consecuencia, porque podemos hacer una comparación entre un hijo agradecido y uno desagradecido. El padre cambió, el padre dejó de cuidar o de proteger a su hijo por el hecho de que el hijo no le agradeció. No, ya dijimos que no puede porque es su obligación. El que cambia, el que es afectado es el hijo, porque no se disciplinó, no ejerció este potencial, esta fuerza espiritual de agradecer, de reconocer la fuente de todo lo que tiene. Cuando reconocemos, cuando decimos una verajá del corazón hacia afuera, de nuestro interior hacia el exterior, es porque hemos observado previamente la realidad del asunto, porque hemos analizado. O sea, el reconocimiento, como dije al principio, el simple reconocimiento de labios para afuera no es una verajá genuina. La verajá es cuando sale del interior de tal manera que la persona se dobla, y por esto está la conexión con rodilla, perej. ¿Por qué? Porque cuando una persona se postra, está enviando un mensaje desde lo más profundo. Así que cuando hacemos una verajá genuina, un reconocimiento genuino, es porque previamente internalizamos, analizamos, consideramos lo importante que tenemos. Analizamos lo importante que es poder respirar, lo importante que es poder ver. Es decir, contemplamos la realidad, contemplamos lo necesario de poder respirar. Admitimos la grandeza del Creador y la fuente de todo lo que existe y la necesidad que tenemos de Él diariamente. O sea, no es un instante, sino diariamente. Entendemos el inmenso amor que tiene Hashem por el ser humano, que diariamente sale el sol, se pone el sol, sale la luna, se pone la luna. Entendemos la bondad, la compasión que tiene Hashem por las criaturas. El resultado de todo esto y de mucho más que pudiéramos decir es entonces la verajá, el reconocimiento genuino, el reconocimiento después de comprender, de analizar, de contemplar, de considerar. Y este ejercicio, que es la verdadera verajá, es lo que eleva al ser humano a niveles muy, muy altos. Así es que la verajá podemos entenderla también como un deber del ser humano, el deber de reconocer al Creador, y por esto dije que es común que todas las personas reconozcamos, nos sentamos a la mesa y recordemos que es gracias al Creador que existe la comida, pero pocos pueden
hacer una verajá genuina. Pocos pueden tomarse el tiempo de considerar lo importante y el inmenso amor que Hashem muestra a través de la naturaleza, a través de nuestra capacidad de poder ingerir alimentos, de poder ver, de poder respirar. O sea, el ser humano, por naturaleza, debe reconocer al Creador ante todo lo que existe. O sea, es un deber del ser humano. Diariamente, aunque el día siguiente vuelvas a ver el sol, vuelvas a tener la capacidad de ver, así hayas dado gracias o no, así hayas reconocido o no, no importa. Es tu deber reconocer. Y aún más, como dije, reconocer no de labios para afuera, sino reconocer después de un análisis, después de contemplar y apreciar a Hashem. Así es que podemos comprender la esencia de la Birkat Hamazon, la verajá o el reconocimiento por el sustento. Es decir, después que el hombre se satisface, después que el hombre cena, come, aun sea muy poca comida, Hashem dice, tienes que reconocer la fuente. Y esto es lo que se llama la Birkat Hamazon, o sea, el reconocimiento por el sustento. Aunque no hay una especificación de reconocer a Hashem antes de la cena, sí existe evidencia en que hay una orden en que se debe reconocer a Hashem después que finalizas. Y este texto lo encontramos en el libro de Devarim. El texto dice que cuando comas, cuando te sacies, entonces vas a reconocer al Creador. Y como dicen las traducciones comunes, vas a bendecir al Creador, tu Elohim, tu autoridad, por la buena tierra que Él te ha dado. O sea, repito, vas a comer, te vas a saciar y vas a reconocer al Creador por la buena tierra que te ha dado. De ahí entonces se desprende la tradición de decir una verajá no solo antes de comer, sino después, porque obviamente si tenemos que reconocer después de comer, ¿cómo no hacerlo antes? Ahora la pregunta es, ¿por qué reconocer después de comer? Porque Hashem nos dijo, reconozcan antes de comer, antes de saciarse, antes de disfrutar de la cena, porque se nos exige una mitzvah de reconocerlo antes. ¿Por qué? Y aquí otra vez podemos aplicar la esencia de la verajá. ¿Por qué? Porque es muy natural en el ser humano, como dijimos, que ante una necesidad él reconozca y agradezca. Como dije anteriormente, cuando las personas se sientan en la mesa, no tienen que ser judíos para saber que hay que darles gracias al Creador. Todo ser humano, la mayoría de ellos, aunque no todos, debido a un deseo egoísta, pero la mayoría reconocen al Creador y dicen 2 o 3 palabras, quizás otros no, pero todos reconocen. ¿Por qué? Porque están ante una necesidad. De igual manera, cuando necesitamos un favor de alguien, lo pedimos de favor y reconocemos que esa persona es la que nos puede ayudar y demás. Pero una vez que ya estamos satisfechos, una vez que ya el ser humano sació su deseo, en este caso de la comida, tiene la capacidad, la mayoría de los seres humanos de reconocer en ese momento, de decir una verajá. Es muy difícil que tenga la capacidad de hacerlo porque, repito, ya no tiene una necesidad, ya sació su deseo. Pocos tienen la capacidad de, después de estar satisfechos, digan, qué buena cena pude disfrutar, qué delicia de frutas, o qué exquisita la cena de hoy. Gracias a ti, Hashem, creador del cielo y de la tierra, eres el autor de todo lo que existes. Gracias por satisfacer mi deseo. Muy pocos tienen esta capacidad, después de saciados, considerar, repito, el reconocimiento, la verajá es después de que se considera, después de que se aprecia. Pocos tienen esta capacidad de hacerlo después de estar saciados.
Es difícil, estimados Haberim, pero no es imposible. Y esto se logra, por supuesto, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, y por esto digo que es un ejercicio. Pero cuánto más difícil es una berajá, una birkat hamazón, una berajá por el sustento, cuando lo que comimos quizás no fue lo que deseamos. Quizás lo que comimos fue simplemente un trozo de pan, un pedazo de pan. Gran recompensa seguro que hay para estos que saben reconocer en lo mucho y en lo poco al creador de todo lo que existe, a la fuente de todo lo que existe. Gran recompensa.